Cuando pensamos en propiedad, casi siempre se nos viene a la cabeza un poder absoluto, total sobre un bien. Pero, ¿esto es siempre así? Pues el derecho nos ofrece una herramienta jurídica fascinante, que de hecho divide ese poder. Separa el derecho a usar y disfrutar de algo, de quien es su dueño final. Hoy vamos a explorar a fondo esta figura, el derecho real de usufructo aquí en Costa Rica. Para que lo entendamos a la perfección, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, una introducción para definir qué es. Luego, vamos a conocer a sus protagonistas y las reglas del juego. Veremos los derechos y obligaciones de cada parte. Lo vamos a diferenciar de figuras parecidas y, finalmente, analizaremos su ciclo de vida, cómo nace y cómo se extingue. Muy bien, empecemos entonces por lo básico, por el principio. Para poder desentrañar esta figura, la pregunta fundamental es la más obvia. ¿Qué es exactamente el derecho de usufructo? A ver, la doctrina, y aquí podemos pensar en análisis de juristas como Álvarez, lo define como un derecho real sobre una cosa ajena. Esto significa que permite usar el bien y, muy importante, disfrutar de sus frutos. Y ojo, cuando decimos frutos no hablamos solo de una cosecha. Puede ser la producción de una fábrica o el alquiler de una casa. Pero, y aquí viene la condición clave, existe la obligación de conservar la esencia de la cosa. De hecho, nuestro propio Código Civil lo reconoce como una de las facetas del derecho de propiedad. Bueno, toda relación jurídica tiene sus protagonistas y, por supuesto, sus reglas. En el usufructo, entender quién es quién y cuáles son las normas de este juego es fundamental, porque de ese equilibrio, créanme, depende toda la estructura. Aquí tenemos a los dos actores centrales. Por un lado está el usufructuario, que es la persona que se beneficia, la que usa y disfruta del bien. Y por otro, tenemos a quien el gran jurista Alberto Brenes Córdoba llama el nudo propietario. Es el dueño legal del bien, sí, pero su propiedad está, por así decirlo, desnuda, ya que temporalmente no puede ni usarlo ni disfrutarlo. Profundicemos un poco en este concepto de nuda propiedad. Como bien explica Álvarez, es la propiedad que se queda vacía del goce y disfrute. Pero, ojo, esto no significa que el nudo propietario pierda todo su poder. Pensemos que todavía tiene el título del bien. Por eso puede vender esa nuda propiedad, puede hipotecarla, pero siempre con una regla de oro. Cualquier cosa que haga no puede afectar para nada el derecho del usufructuario. Y aquí llegamos al pilar, al principio rector de todo usufructo. Una frase en latín que de verdad encapsula toda su esencia. Salva rerum substancia. Como explican tanto Brenes Córdoba como Calatayud, este principio viene del derecho romano, y en pocas palabras se traduce en la obligación del usufructuario de conservar la forma y la sustancia de la cosa. No puede transformarla fundamentalmente porque su deber es devolverla, al final del usufructo, en un estado lo más parecido posible a como la recibió. Esta es la limitación más importante que tiene. Ya que conocemos a los jugadores y la regla principal, vamos a ver en detalle qué movimientos puede hacer cada uno. La ley costarricense establece un balance muy claro de facultades y deberes para mantener ese equilibrio del que hablábamos. A ver, los derechos del usufructuario son bastante amplios. Por supuesto, puede poseer y usar el bien, pero su principal facultad, como lo dice el Código Civil, es hacer suyos todos los frutos. Los naturales, una cosecha, por ejemplo, los industriales, la producción de una fábrica, y los civiles, como podría ser el alquiler de una propiedad. Incluso puede hacerle mejoras o hasta alquilar su propio derecho de usufructo a un tercero. Ahora, lo que es realmente interesante aquí es ver que el nudo propietario no es un actor pasivo, para nada. Como señala Alba Ladejo, puede disponer de su derecho, puede vender la nuda propiedad, puede hipotecarla, puede incluso hacer mejoras en el bien, siempre y cuando respete ese límite infranqueable de no estorbar ni perjudicar el goce del usufructuario. Uno de los errores más comunes, tanto para estudiantes como en la práctica profesional, es confundir el usufructo con otras figuras que se le parecen. Por eso, vamos a dedicar esta sección a trazar líneas muy claras y a despejar cualquier duda que pueda haber. Esta es una pregunta que surge todo el tiempo en la práctica. ¿Qué diferencia el usufructo de ser el dueño o de ser un simple inquilino? Bueno, pues las diferencias son fundamentales, y ahora las vamos a ver. Esta tabla lo ilustra de maravilla. A ver, observemos. Por su naturaleza, fíjense, el usufructo es un derecho real, oponible a todos, igualito que la propiedad. El arrendamiento, en cambio, es un derecho personal, que solo vincula a las partes del contrato. Ahora, si vamos a las facultades, el propietario tiene el poder total,
uso, goce y disposición. El usufructuario tiene el uso y el goce, pero no la disposición. Y el arrendatario, bueno, tiene un uso y goce mucho más limitado. Y finalmente, la temporalidad. La propiedad es perpetua, mientras que el usufructo y el arrendamiento son, por esencia, temporales. Y aquí, una aclaración sumamente importante. Para enriquecer la discusión, vamos a mirar un momento cómo se ve esto en la doctrina española, citando a de Reina Tartier. Pero es fundamental que recordemos que esto es solo un ejercicio de derecho comparado, ¿de acuerdo? No es la normativa vigente en Costa Rica, pero nos va a ayudar a entender mejor una característica clave. Un punto que ilustra muy bien la naturaleza del usufructo es este. En el derecho español, a diferencia de otros derechos como el de uso y habitación, que son personalísimos, el usufructo sí se puede transmitir. ¿Y qué nos dice esto? Pues que subraya su carácter más patrimonial, más económico, y es una característica que lo distingue de otros derechos de goce que son mucho más restringidos. Bien, ya hemos definido el usufructo, a sus actores y sus reglas. Para completar el cuadro, nos falta entender su ciclo de vida, cómo nace y, por supuesto, cómo se extingue este derecho real. Entonces, ¿cómo se crea un usufructo? La forma más común es por la voluntad de las partes, ya sea en un contrato en vida o a través de un testamento. También puede adquirirse por prescripción, o sea, por el paso del tiempo, poseyendo en calidad de usufructuario. Es muy importante notar, como nos aclara Álvarez en su publicación del 2013, que el usufructo legal, ese que existía en otras legislaciones a favor del padre sobre los bienes del hijo, no aplica en Costa Rica. ¿Y cómo termina? El artículo 358 de nuestro Código Civil, que citan las fuentes del SIJUL, es clarísimo. La causa más natural es la muerte del usufructuario, porque es un derecho que típicamente es vitalicio. También se extingue cuando se vence el plazo, por la renuncia si se pierde el bien, o por la consolidación. Esto último pasa cuando el usufructuario se convierte también en nudo propietario, reuniendo así la propiedad plena. Entonces, para ir cerrando, ¿cuál es el punto crucial? Primero, que el usufructo es una desmembración de la propiedad. Segundo, que su límite esencial es aquel principio romano salva rerum substantia. Y tercero, que su naturaleza como derecho real y temporal lo distingue claramente de otras figuras jurídicas con las que se podría confundir. Y para terminar, les dejo una reflexión. Tradicionalmente vemos el usufructo en el ámbito de las herencias, pero la pregunta que nos debemos hacer es, en la sociedad costarricense de hoy, con sus nuevas dinámicas familiares y económicas, ¿qué otros roles innovadores podría cumplir esta figura en la planificación patrimonial y social? Una pregunta que sin duda abre un campo de análisis muy interesante.